Hoy tengo el gusto de conversar con un artista que forma parte del ADN de la escena local de la música electrónica uruguaya. DJ, productor, gestor, referente y alguien que ha pasado por distintas etapas de la escena local e internacional, Matías Muten. Está bien. Bienvenido a este proyecto que se llama No era que quería ser Instagramer. Por ahora se llama así. Este, y esto de No era que quería ser Instagramer tiene que ver un poco con los personajes que uno tiene, ¿no? En esto de uno ser persona, tenemos diferentes áreas, diferentes personajes dentro de nuestro ser. Y Matías Muten, ¿qué es Matías Muten? ¿Qué cosas contiene Matías Muten? Está bueno porque obviamente hablamos un poco antes y me agarraste bastante por sorpresa, te Sí, arrancaste bastante sí. filosófico. Bueno, nada, sí, Matías Muten, justo estuve hablando el fin de semana con un amigo de esto, de que nosotros vamos construyéndonos. Hay un artista que se llama Ander Basser, justo estuvimos hablando de esto, me agarraste realmente por sorpresa, porque nada, digo, los personajes que uno va creando, que son lo que nos hacen transitar en nuestro vínculo con la sociedad y con la seguridad de nosotros mismos y etcétera. Y tal, eh, son dinámicos, van cambiando, también los vamos construyendo. Vos me Ajá. decís Matías Muten y tal, me haces ver como una creación que fui haciendo en parte a mi música, en parte a lo que fui viviendo en la escena, etcétera. Y es una de mis capas, como dice Ander Basser. Eh, Personalmente digo, es lo que más he hecho en mi vida, entonces no, jamás lo desmerecería. En este momento ha tenido bastantes cambios. Eh, Ha tenido incluso un cambio sutil, que es Ajá. que ya Matías Muten me dice muy poca gente, y si ves por todos lados está Muten, porque es por un problema que tengo con Spotify, que ya lo puse en mis redes, que no sé si es algo para hablar acá, pero bueno, me agarré y puse solo Muten ahora. Bien. Este, Pero es como que si fuesen dos personajes diferentes, ¿no? O sea, en este sentido de verle como un personaje a lo que uno es, ¿no? El artista, ¿no? En esto de que a veces uno encarna una performance, no, así es ¿no? que a veces no, vos te exponés a estar ahí y que gente que pagó una entrada para divertirse o para conmoverse, te pase bien. O bueno, podés jugar con la mente y como artistas más profundos y hacer que pasen mal o más vanguardistas. Entiendo. Pero a mí lo que me pasa es que ya he tenido relación con esto del artista, el artista está relacionado con el ego indefectiblemente. O sea, a ninguno nos gusta aceptarlo, pero es una realidad práctica. Vos estás ahí y las personas están jugando no solo cómo tocas, sino hoy en día, por ejemplo, cómo te manejas en las redes, Claro. cosas que suceden, cómo te vestís. O sea, es una realidad. Vos te estás exponiendo ahí. Si te querés decir, ay, no me importa que la gente piense, quédate en tu casa. Entonces, a mí lo que me pasó es que hoy en día estoy vinculándome con otras cosas, sobre todo dar clases, dar talleres. Eso es lo que más me apasiona ya hace un buen tiempo. Educar, digamos. No educar, porque me suena, yo no terminé el liceo y me suena como un poco soberbio para mí mismo, pero es Entiendo. verdad, es como compartir conocimiento y la manera como yo me expliqué la música. Y es algo que me sale bien, porque hay bastantes alumnos que les va muy bien y a mí me pone, pero muy Ajá. feliz. Es más, me pone a veces más feliz que romperla en una fecha, hoy en día. En un momento era todo lo que quería, llegar y tocar para 2.000 personas y Claro. romperla y compartir. Hoy en día me pone muy contento ver, digo, no voy a mencionar a todos porque es como te queda alguien afuera, pero tipo ver bastantes alumnos que están hoy en la escena, son dos generaciones más chicos que yo, que les pasé piques. O sea, ya han pasado 150 personas por mis talleres grupales, Bien, es un organizo talleres número. grupales también. Y todas esas cosas, todo esto que vos me mencionás, ¿no? De estos diferentes procesos, Matías Muten, después ahora Muten, y lo que va a venir, ¿era algo que pensabas allá en el comienzo, en cuando esa primera vez que dijiste, che, esto es lo mío? No. O sea, sí hubo un momento que me la tuve que O sea, jugar. ya eras un artista, ya tenías una performance cuando eras niño, por ejemplo. ¿Qué hacías cuando eras niño? ¿Tenías algún personaje? ¿Te gustaba algo y lo imitabas a algún artista? ¿Se entiende lo que digo? En realidad, hoy en día, capaz personas que me conozcan más les puede llamar la atención, pero
no fui muy social hasta la adolescencia avanzada. Entonces estaba bastante conmigo y en el entorno familiar y lo que sí, o sea, nunca me lo imaginé, pero sí tenía, yo ese, actuaba viste, la gente medio introvertida, a veces terminás actuando en una obra de teatro y sos el más extrovertido Exacto. y veía, y siempre amé la música, o sea, literalmente, o sea, yo, los Beatles, Queen y Michael Jackson los escucho desde los 8 años, pues me acuerdo cuando me compré el cassette en el Twin. Entonces, tengo el punto De Queen, clarísimo, sí. te compraste un cassette que No, un tenía. cassette de cada uno y uno Ajá. de Yacimel. ¿Pero que era esos de los Greatest Hits o era un álbum en Hay especial? uno que lo tengo por ahí todavía, el de Queen. Sí, pasa que en aquella época era mucho, viste, Bob Marley era tipo el Legend. Claro, eh, entiendo, entiendo. Incluso digo, Michael Jackson no lo necesitas porque casi todo es increíble, pero Queen, mucha gente, si escuchás todos los discos, es como The Cure, son bandas que tienen tremendas temas y a veces otros que a mí no me copaban Sí, tanto. sí, Pero entiendo. bueno, siempre tuve un amor por la música, pero la busqué muchísimo y me costó muchísimo y me frustré muchísimo y cada vez que superé una frustración pasó algo. La más importante, digamos, fue en un momento que ya tenía pasado los 26 años y no lo había logrado y había jugado todo a eso y bueno, mi familia hubo el planteamiento de, bueno, vamos a trabajar en la empresa familiar. Incluso lo intenté, no pude y tuve que sacrificarme a hacer cosas relacionadas a la música que no eran lo que yo buscaba, Ajá. capaz, como, no sé, irme, amigos que me dan de laburo de juntar cables en una banda de cumbia cheta, o sea, lo que sea, Sí, tocar sí, en sí. fechas que no estaban buenas y me gritaban poneros redondos, y bueno, Entiendo. y sacrificarme, y bueno, y cuando uno se sacrifica en general, yo soy, siempre digo, hippie práctico, ahí me la jugué y la vida, viste, ahí me salió mi primera fecha internacional, Ajá, bien. que me ayudó Nicolás Lutz acá, viste, me recomendó en aquel momento. Después me salió otra conexión por los chicos de Monoblock y Zap también, que empezamos a... Bien. Claro, como que fuiste transitando frustraciones, las sobrepasaste y pasaron cosas. Las sigo transitando. Este año tuve una de las más grandes, tipo, o sea, con estas diferentes cosas que estoy haciendo y la manera como estoy estudiando música, me pasó que la consigna que me planteaba a veces porque uno cuando vas a hacer música, cuando no sos nadie, digamos, sos nadie, no tenés como un impacto, sos libre. Entonces estás experimentando. Eso fue la mayor parte de mucho tiempo. Pero después hay un momento que, como vos decís, muten, hay un sonido de muten y tiene una consigna, por ejemplo. Vamos a empezar por otra. He hecho música para publicidades, cine o lo que sea. Bueno, ahí hay una consigna. Te ponen una imagen, esta imagen. Exacto. Te pones esta imagen y de repente vos y yo nos peleamos y yo puedo poner como Tarantino una canción que no tenga nada que ver o algo que tenga que ver, pongo Sepultura. Disruptivo, ¿no? Esa. Estás contando. Entonces ahí está la consigna. Pero en un momento este año me di cuenta que no estaba tan motivado para hacer música electrónica de pista involucrada al underground que yo considero y valoro en Uruguay y en algunos lugares de Europa y Sudamérica. O sea, había un librito que hay cosas que tenía que cumplir y que no me daba ganas. O sea, igual me salieron cosas y hay cosas que estuvo buenas y cerré un disco que está bueno y eso. Pero nada, y un live también que armé para el cumpleaños del Emil. Pero nada, de repente hice música para una obra de danza Ajá, bien. totalmente libre, me mandaban imágenes de gente bailando y yo tenía que hacer la música. Entonces no había tiempo, no había estructura. Ajá. Y eso Importante me... eso para después, porque me Dale. interesa mucho. Sí, sí, bueno, y eso, acercarme a algo, fue como un refresh. Y ahí empecé a armar un disco que estoy armando ahora, que para salir un sello de acá, que tal, no voy a hablar más hasta que no salga, porque prefiero, pero digo, es un Sí, disco muy sí. importante para mí, en el que nada, me junté con Miguel Nieto, Felipe Gelén, Leandro Aquistapache, otra gente que admiro, que me ha aportado al disco y más que quiero que estén, porque han sido parte de mi crecimiento musical, como Ignacio Ajá, sí, sí. Casarotti y otra gente. Bien. Y ese disco yo hago lo que quiero. No pienso en la estructura que tiene la música electrónica, porque vos, para empezar, en un tema de dance, de música electrónica, hay una estructura que eventualmente vas a tener que respetar para que Sí, el sí, DJ no sí. se vuelva loco. Exacto. Después hay lenguajes musicales, sonidos, timbres, ¿entendés? Entonces, por más que yo siempre tengo mi libertad y tengo mi sonido,
estaba estructurado, entonces romper, frustrarme, aceptarlo, enojarme y decir, esto, tipo, ¿qué estoy haciendo? Sí. Después yo ya ahora sé que lo vivo en el momento y que después va a venir algo bueno y tarda, pero termina sucediendo y ahora me sucedió la mejor. Y todas esas cosas, ¿no? Me imagino que no estaban quizá en la cabeza del Matías que comenzó a mezclar. ¿Te acordás de ese momento? ¿Cuándo fue la primera vez que Bueno, mezclaste? en realidad ahí se va a caer la cédula y va a romper el piso, pero sí me acuerdo. Yo odiaba la música electrónica. No me gustaba porque la Mirá música vos. electrónica, antes de Bruno Gervais, por más que hubo gente que yo respeto mucho, como Castelli, La Greca, bueno, Carlos Willington, o sea, este que fue uno de los primeros profesores de mucha gente acá, no me sale el nombre ahora, perdón, ya me va a salir. La música era mucho más elitista, es lo mismo que pasaba en la música disco y el hip hop en Nueva York, Claro. o sea, Sí, yo sí. no iba a esas fiestas. Bruno fue el primero que empezó a tocar en unas fiestas ilegales y no sé qué, y me hizo acercarme a un sonido que dije, aparte de Bruno te podía pasar un progressive y un tema de los Chemical Brothers y un electro clash, Sin ningún problema. nos rompía la cabeza, y yo dije, acá hay algo. Y me pasó también que yo tocaba el bajo en una banda y tuve como una tendinitis crónica de mi cuerpo me Mirá. pidió que no tocara más el bajo. ¿En una banda Y de qué? empecé, toqué una banda de reggae y Bien. toqué una banda también toqué todas unas bandas ahí, adolescente, posadolescente. Sí, 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 entiendo. Pero bueno, y ahí empecé a usar con mi grupo de la zona ahí, jodemos siempre East Coast, que son toda una gente que después nos encontramos con lo de que le decíamos West Coast, que eran lo de Parque Rodó, etcétera, Ian Lampel, Martín Teixeira, Tinnitus, Abdul. Antes de eso, con Claudio, Nando, Zap era una generación un poco más chica, pero también estaba ahí en la vuelta, estábamos todos. Nada, no teníamos YouTube, no teníamos nada y nos pasamos piques y software trucho. Al principio usaba el ACID, que ¿El es acid? un Ajá. multipista, o sea, simplemente hacía collages. Después usé el Reason, me enamoré. El Ableton en ese momento no sonaba tan bien, no era tan práctico y el Reason era como que enchufabas cablecitos y... Sí, El Fruity entiendo. Loop nunca le agarré, pero muchos amigos lo usaban. Y bueno, y empezó a hacer música, la verdad, no me lo planteaba y no tenía ni idea, no tenía ni idea. Hay muchos errores que yo le digo a los alumnos, que no voy a aburrir ahora, pero Porque primero arrancó el productor, el claro, artista, y después vino el DJ. claro. Es Ajá. más, o sea, yo me acuerdo de intentar mezclar, teníamos, antes, esto valía $1000 como vale ahora, pero antes $1000 eran otros $1000 y yo Claro, tenía otra edad. exacto. Entonces tenía un amigo que tenía una bandeja buena y otra bandeja de mierda. Todos queríamos poder usar la buena y teníamos 10 vinilos y lo dábamos todo el verano. Pero la verdad nunca lo sentí y mi hermano en ese momento ya era un DJ muy bueno y no sé, como que me puse a producir de una, ¿viste? Entiendo. Ni me lo pensé. En un momento, como por el 2008, me motivaron unos amigos cuando fui mi primera gira a Europa, me regalaron vinilos y me compré y realmente no pude. Porque pinchar es más como andar en bicicleta. Hay una cosa que vos no la entendés si está más rápido o más lento, o si este tema queda bien con este, que no es técnica. En cambio, yo soy duro, entonces lo otro había una técnica que me costaba, pero Ajá. la iba desarrollando, ¿viste? Y me pasé un año de mi vida, pasé 8 horas todos los días haciendo música, mis padres pobres, música horripilante. Ahora hace poco encontré un disco justo porque yo perdí todo, yo no respaldaba bien y perdí mucha música del No tenías un 2005. backup. No, es que guardaba como, ahora a muchos alumnos le digo, te generas la carpeta por año, pero en el momento que pasa ahora, guardaban documentos un tema, otro tema, entonces con un formateo perdí todo. Exacto. A partir de ahí, tengo del 2008 hasta ahora, viste, se me va a caer la cédula, año por año todos los Bien. temas y los respaldos. Y encontré un CD que no lo podía reproducir, esto ahora, el fin de. Encontré un CD de mi viejo que no lo podía reproducir, pero claro, lo puse en la CDJ y se ve que la lectora es re power y los leí. Bien. Entonces pienso recuperarlos y hacerles unas versiones también y bueno, nada. Entonces eso, yo fui a producir. Empezaba a tocar en el Ableton Live, como te digo, sin nadie que nos enseñara, entonces era el tuntum y lo mejor fue
lo más live que hicimos era al empezar a hacer música con Nando Zap, con Zap, se generaba algo, porque por más que ensayábamos, no era tan un back to back de pongo un tema mío y vos pones un tema tuyo, a la manera que lo tocamos, sino que a veces, por mucho tiempo, nos pasaba que él ponía el bajo y yo sacaba el bajo y ni siquiera nos mirábamos. O sea, Bien. como con las bandas, que es lo que en un momento extrañé. Vos estás tocando y hay un lenguaje Sí, que sí, el sí. otro no sabe y justo vos cortás y dejás el bajo sonando y él mata el rulo y el violero, o sea, pasan cosas. Sí, sí, entiendo. Esa sinergia que hay ahí Y en las entonces, bueno, bandas. y nada, y eso, toqué mucho tiempo live, solo y con Zap, y me fui de giro, me fui un tiempito a Europa y tuve una fecha, después nos fuimos a Colombia varias veces con Nando y después nos terminamos quedando un tiempo. Y bueno, nada, después hicimos caminos diferentes, pero nada más, lo principal que hice fue eso, live. Y en ese entonces, ¿no? Me imagino que eran quizá muy pocas personas que producían música electrónica o música con instrumentos electrónicos, ¿no? Sí, no, con instrumentos muy pocos. Con instrumentos era gente que yo, o sea, o sea, era tan lejano para alguien de nuestra generación tener un hardware y eso que tipo iba a verlo solo para mirar cómo tocaban, como por ejemplo Entiendo. Bravetti, que Gustavo Bravetti. Gustavo Bravetti es una de las personas más importantes acá en la historia de la música electrónica reciente de Uruguay. Yo siempre le pongo el lugar que tiene, no solo por lo que fue y desarrolló, no solo porque desarrolló eh, en el lenguaje de Ableton cosas que después Ableton incorporó, como un pitch bend y como muchísimas Ajá. cosas más. Bien. Bueno, Hernán también hizo muchos Mac for Life, Daniel Anselmi. Ese trío, a mí directamente, de gente que tocaba con máquinas y de gente, era como, esta gente está a otro nivel, ¿viste? Aparte Entiendo. era una generación más grande. Tampoco quiere decir que teníamos la mejor onda, porque al ser pocos también todos éramos medio boludos, ¿viste? O Sí, sí, sea, entiendo. estaba el Nubi, y estaban los Old School, y estaba unos que venían del palo del industrial rock y otros que veníamos de una banda de reggae y después Milenio. O sea, no voy a mentir, siempre pasa en las movidas que hay una cosa que está buena y se generan movidas y después hay también ondas raras, ¿viste? Porque o sea, uno siente que te desplazan, otro siente que no te dan lugar, pelotudeces del ser humano. Sí, sí, Hoy sí. en día son los tres tremendos amigos míos, ¿qué es lo que Claro, importa? claro, pero en ese entonces quizá el mismo caldo de cultivo, ¿no? Del querer crear, de querer algo nuevo, Y quizá no había, también llega un poco a eso, y ¿no? no había gente, Indefectiblemente. no había público. Estábamos peleándonos por tres migajas de tocar en un boliche por 1.000 pesos. O sea, Daniel y, y Hernán en ese momento, en un mundo con lógica, deberían tener a ver, no es por el dinero es la cantidad de gente que te va a ver, pero un reconocimiento y claro, Bravetti lo mismo, Bravetti nunca fue reconocido acá, DJ Black, o sea, fueron gente que en otro país, con la movida que hay hoy en día acá, si esos artistas se desarrollaran en esa movida, hubieran tenido, creo, un reconocimiento y un pasar por su trabajo mucho Ajá. mejor. O sea que era una movida, digamos, que Muy chica. muy chica. O sea, hay una marca muy grande que es esa movida que yo te dije, que venía más de Castelli, de La Greca, toda una gente estaba un poco relacionada a Punta del Este, a fiestas relacionadas, y es de la crisis. Bien, Yo soy post-crisis. Yo entiendo. agarré un poquito de esa pre-crisis, tuve algunas fiestas, o sea, acá tocó Richie Hot y me hizo live por 50 pesos en Punta del Este una vez. Bien, 50 pesos, ok. Literal, o sea, pasaban cosas porque era muy fuera, Punta del Este era como la comarca hobbit de la Sí, movida, sí, sí, años 90 aparte, ¿no? Claro, claro, o sea, Punta del Este había con... mucha plata, pero al mismo tiempo estaba fuera del plano. Bueno, y mi generación fue la generación que ibas al aeropuerto y eran cientos de familias despidiendo a sus familiares que no iban a volver, no es como ahora que sabes que te vas una temporada a laburar a Europa. Exacto. Y eso nos quedamos sin jóvenes, y los pocos jóvenes que quedábamos, la mayor se reparte en música comercial y el resto nos queda para todo el resto de música no No comercial. comercial. Entonces no había, era muy pobre la escena, la mantuvimos a huevo.
O sea que ahí en esos años me imagino que nacieron muchos espacios, ¿no? Colectivos, que marcaron una Colectivos, generación y que marcaron como un... colectivos. Era mucho gente metiendo huevo, de diferentes escenas. Estaba desde Satura La Toma, nosotros con Ouso, mi hermano con GRHK, Monteaudio, Hernán Control, no sé, o sea, estaba algo un poco más comercial, pero gente que siempre dio para adelante, como los chicos de Omar, que era Ajá. un dúo que tocaban siempre medio relacionados a bajo fondo, Mira, bien. y uno de ellos hoy todavía produce con ellos y eso. Son gente re zarpada, la verdad. Y bueno, había muchas moviditas y después Milenio hizo una transición que aguantó un poco más y después cambió de dueño a la Key, digamos que empezó un poco, creo que no sé si fue antes o después que empezó en La Pedrera, pero bueno, después empezaron a hacer la Key. La Key era un club, Bien. era Milenio. Era como que ahora un club de ahora que se funda, no sé, el Emil, el Sí, Fono se funda y lo compre otro colectivo. entiendo. La gente más recelosa tampoco sentía que era Milenio, era como Ki, pero igual ibas a Milenio, era como... Sí, sí, sí. Y ahí igual pasaron cosas increíbles y Juan Pablo es alguien que yo siempre también es otro que reivindico Juan mucho. Pablo sería. Juan Pablo es uno de los que maneja la aquí hoy en día. Bien, O sea, es el original, después tiene otros socios, ok. pero bueno, Juan ¿Y Pablo esto fue fue en qué año más o menos? Fue post-crisis fue esto, ¿no? 2007 o 2008 por ahí más o menos. por ahí, por ahí. Ajá. No soy bueno con las fechas, pero por ahí, creo que un poquito antes incluso. Y Juan Pablo siempre fue el que nos puso a los locales a tocar, fue el que nos dio carrera mía, de Duneto, a Kembow, a Zap, a Fedelic, a Cult. Viste, el loco fue el que por algo hoy en día tiene el nivel de fiestas que tiene, más allá de la música que a veces va por la magnitud que tiene a cosas un poco más comerciales, pero de Sí, acá sí. viene, yo he hablado con productores de que trabajan con Boris Brecha o que trabajan con gente y dicen tipo Juan Pablo y la Kies. Y bueno, empezaron como todos, muy de abajo. O sea, tenemos una historia con Juan que una vez bueno, nada, nos cancelaron un permiso de una fiesta Mirá y vos. acá había tan pocas cosas que si no molestabas a nadie, eso fue una época también, ¿viste? Estaban las 120 Hz, las Monitos Locos, Ajá. fiestas más callejeras, que en realidad hoy en día no se podría porque habían 500 jóvenes, una fiesta gratis, vendiendo alcohol, o sea, sin controlar en las canteras Bien. y bueno, en ese contexto, por ejemplo, nada, se nos había caído un permiso y la hicimos igual. Y vos la veías en la pantalla en Punta Carreta desde la playa y nada, es como que era, era un ámbito más informal todo, ¿viste? Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. O sea, yo la primera fiesta que hice plata, me guardé la plata 2 semanas porque estaba seguro que no le había pagado a alguien. Ese era el Claro, porque nivel. era algo raro que sucediera, O ¿no? sea, no, 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 era, Impensado. claro. Pero bueno, Y, nada, ese momento fue nada. Y ya ahí empieza, al mismo tiempo que empiezan las fiestas más comerciales, como la terraza y eso, que mucha gente las bardea, más del under, pero para mí, digo, siempre que algo congregue gente, o sea, se va a filtrar gente a tu movida. Y también esa gente tiene derecho a pasarla bien con una música que capaz que a vos no te guste, claro, ¿viste? entiendo. Pero se levantó, surgieron 3, 4 productoras grandes, surgieron 3, 4 productoras buenas under, algunas que se mantuvieron siempre como reyes, seguían ahí, después estaba Golden, después Se estaba, empezó a profesionalizar de a poco, sin quizá. duda, sin duda, sin duda. Y ahí ya me imagino que ya estamos avanzados, que ya quizá el 2010 por ahí, no Ya sé. estamos entrando cuando apareció un poco más adelante el Fono y estableció fijo con lo que antes hizo Milenio y mantuvo aquí, Ajá. Milenio, al tener un club con una curaduría, con un grupo de artistas que apoyamos todos en un principio, y estábamos todos ahí metiéndole huevo, Que y también tiene que ver esto de la curaduría que decís, ¿no? Y esto que yo decía del profesionalizarse, un poco también con lo que pasaba a nivel nacional, ¿no? O sea, del 2003 al 2010 existió el Pilsen Rock, que si bien es otro género musical, pero de alguna manera llevó a que existiesen más empresas de sin sonido, duda. empresas de iluminación, gente empezando a estudiar cosas de sonido y de iluminación, Mm. el arte Sí, sí, relacionado, ¿no? No solamente lo estrictamente musical. tal cual.
tal cual. O Y sea, cuando sucedió el Pilsen Rock, me lo acuerdo porque aparte no fui, habían pocas bandas de las que tocaban ahí que a mí me conmovieran. Yo era, digo, Peyote, Plátano Macho, o sea, ajá, me curtí porque yo era Rage Against the Machine, entiendo. venía de otro palo, pero vi el cambio. O sea, vi un cambio y dije, ¿y esta gente dónde estaba? Alguien se avivó, que fue Claudio Picherno, se avivó de decir, acá está sucediendo algo, como también pasó con la fiesta de la X. Acá Sí. está sucediendo algo que, 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 que no nos estamos dando cuenta y se la jugaron y tenían razón. Lo mismo fue esto, empezar a hacer las fiestas grandes, vos tenés un presupuesto, o sea, es un estrés muy Sí. grande, ¿viste? Y tal, ir profesionalizando, aprendiendo, dándose cuenta de lo que realmente importa, ¿viste? Y eso te lleva a vos también, ¿no? Como artista, a profesionalizarte, ¿no? Porque también la gente empieza a tener un oído diferente. Claro, y empezás a ver cosas que, yo qué sé, prueba de sonido. ¿Entendés? Si toco música electrónica, ¿qué prueba de ¿Qué sonido? profesionalidad? Ah, pero vos vas a la prueba de sonido y decís, ah, mirá, vibra la bandeja. Ah, mirá, no tengo espacio para armar en el live, la pesadilla de los lives uruguayos. A todos mis amigos productores se la mando, pero igual gracias por todas las otras veces que había todo espacio y todo lindo. Pero bueno, nada, bromeando, no bromeando, se fue profesionalizando cada vez más y hoy en día Uruguay, aparte se vio, acá hubo un punto de inflexión que fue cuando vino Paul McCartney. Yo Bien. conozco productores y venían acá, hacían scouting y decían, no está preparado. Y el punto que vino Paul McCartney, ahí empezaron a venir bandas. Uruguay era el rebote siempre, venían las bandas cuando estaban por Sí, sí, terminar. sí, sí, exacto. De repente vino todo el mundo. O sea, Sí, sí. falta Eso muy poca fue, gente. Paul McCartney vino en el 2013, la primera vez. Claro. Después 2013. vinieron los Chemical Brothers. Era imposible que vinieran los Chemical Brothers antes. La producción que tuvo los Chemical Brothers y lo que hizo en ese toque, el sistema de sonido que trajeron, que bueno, ahí tocó Daniel Selmy, me acuerdo. Anselmi sí hizo la presentación. Este, o sea, nunca había habido acá, o sea, nunca había sucedido eso acá. Yo lo digo mismo por cómo la frecuencia grave, los parlantes, cómo estaban puestos, cómo trabajaron, tipo las, este, bueno, nada, la manera de utilizar el sonido, Ajá. que genera, no es solo volumen, ¿viste? Las fases, Las eso. fases, Ellos bien. jugaban mucho con las fases de los bajos, entonces te hace que el bajo viste, te venga de abajo, de repente te venga, viste, te sientes acá. Sí, sí, Uy, sí. perdón, veía el micrófono, tenía que hacer una del Mati. Y bueno, nada, a partir de ahí empezaron a haber shows más grandes, o sea, que Boris Brecha venga acá en realidad, digo, es algo que a nivel profesional es buenísimo, ¿entendés? Exacto. Sí, O sí, sea, sí. buenísimo. Yo fui para ver la producción, porque soy amigo del que le hace los visuales a él. Es un amigo que tuvimos un proyecto con SAP mismo. Nos llevaron a tocar a todos a Venezuela y el loco ya Qué lindo. tenía visuales interactivos en el 2009, no sé. O sea, unos peces que caminaban y te esquivaban, ¿Quién es ¿viste? esa persona? Jaime se llama. Jaime. Es un amigo nos hicimos amigos en Barcelona, bueno, ahora vive en Alemania. Pero bueno, nada, sí, Este, sí, se profesionalizó básicamente. y ¿te acordás de tu primera producción musical? Que dijiste, che, tengo un temita, hice un temita. O sea, me acuerdo, y se llamaba Mustard Horses, y me acuerdo que no solo fue que Mustang de Mustang. Mustard, Mustard, bien, o ok. sea, caballo de mostaza. Sí, sí, Uno tiene problemas grandes cada que va a poner tema, ¿viste? Me sigue pasando lo sí, es mismo. verdad, es verdad. A veces termino, en el momento, y dejé toda mi creatividad en el tema y le pongo cualquiera, y después eso va quedando medio así, y a veces lo cambio, a veces no. Pero bueno, ese fue uno de los primeros temas que no solo a mí, sino que también Edu Kult, ponele, lo tocaba. eh, y viste, o sea, Edu era un grande y sigue siendo, hoy en día es un pendrive, pero antes vos le dabas un CD y él lo escuchaba en la cabina y lo ponía. O sea, era impresionante. Bien, ok. Edu siempre mantuvo la tónica de social, de integradora con Di Gregorio, viste, fueron una generación más grande nuestra. Los locos siempre decían, tipo, si veían que es algo que yo aprendí de ellos y lo hago, siento, y ojalá los que se lo doy lo sigan haciendo, porque es la manera que se traslada la cultura. O sea, Ujú. Bruno hizo eso siempre. Bruno nunca fue sesgado. Y Edu tampoco. Edu, tipo, trata igual, en el mundo artístico, como él se maneja, es muy admirable. Tanto él, su crecimiento, como él
llegar y saludar al que hace las luces, al otro, como debe Entiendo, ser. sí, sí, sí. Y si me das un tema y me gusta, te lo toco y no hay vueltas, De ¿viste? vuelta, entiendo. O sea, y también la primera vez que le dije a Edu para hacer un back to back me dijo, ni en pedo. Y tenía razón, yo no estaba para tocar con él en vinilo todavía, ¿entendés? También eso está bueno. Sí, Y sí, sí, no sí. siempre es tipo, ay, sí, qué lindo todo. También está bueno Sí, que te digan, entiendo. tipo, no, nene. ¿Y cómo era esa, El el tema, tema? horrible. No, yo soy muy duro conmigo mismo, pero no es falsa humildad, es porque realmente me costó mucho y me considero mucho mejor profesor que productor. Yo sé que le hago sentir cosas a la gente, sé que estoy acá como productor, sé que he logrado cosas que admiro, pero una cosa que es mi valor es la música que trasciende en el tiempo. Ajá, No ok. solo por el tema, sino, por ejemplo, para mí, Luis Malón, en este sonido nuevo uruguayo que vamos a hablar ahora después, Sí, sí. fue de los primeros que hizo un cambio en el sonido. O sea, Zap y yo y Félix y muchos otros. A Félix es un loco muy capaz y hasta, no sé, o sea, su evolución, o sea, empezó muy bien y por más que hubo una evolución se mantuvo muy bien. Otros como que estábamos investigando y viendo, y íbamos viendo y fuimos cambiando estilos también, y te ayornás si querés o no te ayornás, es una Claro. posibilidad, podés dejar de hacer música, como hay gente que dejó de hacer música porque no le gustó lo que venía. Sí, sí, Yo en un sí. momento creí que venía el dubstep, y si el dubstep era lo que iba a ponerse de moda, Vos yo no ya iba a no. hacer música, porque... Exacto. Y bueno, entonces a mí lo que me pasa es, le tengo cariño a música de cuando empezaba, pero realmente era una ignorancia muy grande, musical, en técnica, no sabía usar un ecualizador, no sabía... Ahí va, eso me interesa. ¿Cómo? Teníamos revistas, tengo ahora, si querés... Porque vos tocás el piano, tocás el bajo, No. Yo ¿no? empecé a tocar el piano después de los 30 años, que tuve una situación que estuve mucho tiempo en una cama postrado y Ajá. volví y dije, tipo, ¿por qué? Es como que siempre me preguntaban si era músico y yo decía, no, hago música electrónica, tipo, no, alguien me dijo, tipo, si haces música, sos músico. Claro. Entonces Sí, sí. me empecé a como dejar de tener eso, que eso sí era como una falsa humildad o darme palo al pedo y entonces me enseñé piano a mí mismo Bien. O sea, y autodidacta full. Do it yourself, sí, bueno, me imagino, ¿no? Claro. tuve profesores, pero nunca tuve un profesor, Pero nunca fuiste al conservatorio, ¿no? no, Como esa escuela uruguaya, no, conservatorio, no es ¿no? uruguaya. La escuela como por corregir en el sentido, en Uruguay lo que sí es muy malo es que, por ejemplo, no hay estudios serios, más que el Conservatorio Sur, de música que no sea clásica. Entiendo, sí, 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 Entonces, sí, el sí. sistema clásico es como el ballet. Claro, salvo Es- el taller de música de el TUB, ¿no? Que enseñaba un poco de música popular uruguaya, pero era más en formato taller, eran claro, no, clases, pero pero era yo te hablo diferente. de que venga acá alguien de Berkeley, de Estados Unidos, y bueno, lo lleves ahí, no es Bien, una ok. escuela. Pero claro, el formato del sistema convencional, que está muy relacionado a la lectura y a la escritura, funciona, yo jamás le voy a dar, pero es una alternativa en un mundo que cambió mucho y a veces no tenés que leer y escribir. Por ejemplo, te enseñan a la lógica imagínate que fuera hablar. Vos en la escuela, primero en tu casa aprendés a hablar, después aprendés a hablar y después empezás a escribir básicamente y después entendés. Entiendo, sí, sí, sí. Entonces, si vos aprendés el lenguaje, la matemática de la música, que es el fenómeno físico del sonido, con matemática aplicada, y una lógica, como que te diga el lenguaje, el tiempo verbal, Sí, sí, eso. entiendo. Y al mismo tiempo, al leer y escribir, es posible que te frustres, pero a ese sistema no le importa porque te saca para el costado como a una chica que quiere bailar ballet y tiene sobrepeso o tiene una pierna muy corta o yo qué Entiendo, sé. claro, sí, No sí. le interesa porque el sistema ese convencional estaba hecho para satisfacer al público y hoy en día se democratizó. Se democratizó. Claro, es el Entonces, artista también buscándole el sentido a aprender, mm, ¿no? Y también te cuadraba quizá esto, sí, el no ir a la... era lo que teníamos. O sea, yo quería hacer música, yo amaba la música y quería hacer música. Y no sabía si lo iba a lograr, pero lo quería hacer. Y resultó una mezcla de
hackers rusos hackeando programas de software Ajá. y Qué uruguayos lindo que son los entrando, rusos. claro, Son aparte lo no mejor lo que hacen hay. por ganar plata, Sí, sí, lo sí. hacen por competir entre ellos, Claro. Y ¿entendés? ahí me imagino que era que. ¿Qué computadora tenías? Pentium 2, ¿Con ah, cuánto de RAM? ni me acuerdo, o sea, Con básicamente vos tenías 512, que, un o sea, se te giga. colgaba todo el tiempo todo, viste, era, es más, yo no teníamos laptop y hay unas fotos por ahí que estoy tocando y íbamos con la computadora, con el monitor y la computadora, o sea, y el mousepad, porque la mesa de los boliches no funcionaba, o sea, ya me tenía Era que llevar todo mi el padre, armatoste, claro. claro, Era básicamente como que llevar una batería, un bajo, una guitarra. Que le pasaba exacto. a los rockeros. No habían tarjetas de sonido como ahora, sí, eran tarjetas de sonido para, ¿entendés? Las Sí, sí, laptops sí. eran algo nuevo, se cae la cédula de nuevo. Entiendo. Bueno, bueno, y todo esto que hemos estado charlando, que se ha estado contando, tiene que ver un poco con esto que se habla mucho, que es del sonido uruguayo, ¿no? Recién has mencionado un montón de gente, has mencionado a productores que yo hacía tiempo que no escuchaba, como Edu Neto, ¿no? Gente, mencionaste a Luis Malón como alguien que marcó recientemente quizá un A mí me gusta cambio. mucho la historia, entonces tengo una capacidad de a veces pensarme a mí en el futuro como alguien de 70 años y mirar para atrás. Entiendo, ok. Entonces, como a veces le digo, hablan mucho, que es real, de los últimos 15 años, 10, 15 años de la movida uruguaya, que fue como la explosión, pero antes yo iba a Europa y no sabían ni qué era Uruguay y no se imaginaban que alguien de Uruguay hacía música electrónica, ni loco. Sí, O sea, Uruguay no era conocido en general. Uruguay tuvo visibilización por Mujica y la marihuana, Sí, 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 por entiendo. Luis Suárez y que atajó la pelota esa en el 2010, Exacto. y después, bueno, bromeando, pero digo, en la música electrónica, artistas que se ayornaron y fueron parte al mismo tiempo, como fue Feliz y Zap con Zap contra Acid, que es otro tema que marcó muchísimo, Ajá, sí, lo ¿entendés? conozco. Marcó muchísimo ese cambio de sonido, pero yo creo que el que lo empezó en cierto sentido, ese tipo de sonido, fue Luis Malón. Me puedo estar equivocando, es lo que yo creo, yo lo viví Sí, así. sí, sí. Y gente como Eduneto, Kembo, yo y otros que hacíamos live, tomamos diferentes decisiones, digo, no voy a hablar por nadie, o sea, simplemente nada. A algunos nos gustó hacia dónde iba el sonido, a otros no. Me acuerdo de algunos amigos diciendo ese sonido Mortal Kombat que escuchan ahora, porque volvieron cosas de como el electro, el electro más noventero y algunas cosas incluso del 2000 y un poco del trance, pero el buen trance, que antes para nosotros el trance era Tiesto, Sí, 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 entiendo. viste, todo va como cambiando y tal, y otra gente que me acuerdo un momento que el house ya no se escuchaba, o sea, no había una fiesta de house. Me acuerdo el momento que el minimal era la vanguardia y después el minimal ya no se escuchaba, siempre pasa como eso. Y bueno, ese sonido uruguayo no lo considero un estilo porque agarró de un poco de varias cosas, tiene ciertas ¿Pero tiene una identidad propia? tiene una identidad propia, sí. Ya en este momento la veo un poco gastada, pero es lo más normal, no es por criticar negativamente, sino porque las movidas, digo, hay un libro que está buenísimo de Kandinsky que se llama El espiritual en el arte, De Kandinsky, bien, ok. que dice que como es como un triángulo, viste que la fuerza motora está en la punta, que yo diría, por ejemplo, como te digo, Luis Malo en ese momento, Bruno Gervais, Nicolás Lutz vino y el principio que tocaba, la música que tocaba, o sea, nos voló la cabeza, ninguno entendía nada. Me acuerdo mirarnos amigos y decir, ¿qué está pasando? ¿Viste? Que es lo que tiene y le reconozco siempre a Nicolás Lutz, que es como punta de flecha, Claro. ¿viste? Entonces, después el triángulo empieza y viene la base y hay como una repetición de sí mismo, es normal, y después se va a dar vuelta y la otra parte va a ser así, tomando lo Son los ciclos anterior, del arte y de la claro. música y de la vida, básicamente, Y también. que en el underground de la electrónica yo lo que veo es que se relaciona también con la nacionalidad, ¿viste? En un momento se descubrieron los chilenos que habían crecido en En Europa Europa, por la por la dictadura. dictadura, Claro. y wow, y después fueron los argentinos, y wow, y acá no habían fiestas, íbamos todos a Argentina y era, ¿viste?
y después fueron los rumanos, y después fueron los japoneses, se sobreponen las cosas, pero sucede eso y después se limpia y queda la gente que realmente es constante y es buena y mantiene también un enganche con la gente, porque vos podés ser bueno, pero si a la gente no le gusta, sea, te van a reconocer 50 años después, capaz. Dicen, este era Sí, buenísimo, sí, se qué murió. sponsor la muerte, No, ¿no? Cancerbero, yo qué sé, Cancerbero es el mejor MC de Sudamérica Bien, sí. y nos enteramos cuando supuestamente se había suicidado y después pasó lo que pasó. O sea. ¿Y cómo sentís que se siente o cómo se percibe esa identidad uruguaya desde Europa, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene primero que nada un romanticismo de el underdog, como dicen los yankees, tipo ese paisito en el medio de Sudamérica, tan chiquito, y de repente investigan más y yo me acuerdo de ir para allá y mis amigos, tipo Omar, con los que empecé, cuando éramos, bueno, con Omar somos amigos desde la adolescencia. Omar. Omar, Nando, Fede, yo tuve como un momentito, nomás que fui a Europa, a ellos les fue mucho mejor, ¿viste? Tuvieron como una constancia, se quedaron allá. Y me acuerdo de empezar siendo unos locos metiéndole a estar ahí, no sé, Zip, Ricardo y no sé quién, mirándolo, diciendo, wow, ¿viste? Y eso antes no pasaba. Los primeros que la pegaron de acá, digo, aparte de Castelli o gente, digo, los primeros que la pegaron de nuestra generación fue Monoblock, que es Guillermo Miranda y Martín Teixeira, Ajá. que son dos de los productores más salados que conocí acá en Uruguay y los que más aprendí. Con Ian Lampel y otra gente, porque no crecí con, bueno, Guille sí es mi hermano, pero nada, o sea, ellos hicieron su movida y todos nos inspiramos en ellos, ¿viste? El hermano de Guille también, que bueno, ahora para mí es el mejor beatmaker de acá, Mm, que es Mateo de Lepiane. Éramos toda una crew que íbamos todos medio aprendiendo y pasando cosas y aprendiendo y chocando ¿viste? entiendo. Y teniendo momentos que más vinculado a lo que sea, pero bueno, nada, Monoblock fueron los primeros, que lo reconoció Magda, tocó con Magda, lo conocían Richie, compartían tipo, esto que pasa ahora más, que está Elías, Michelle, eh, Emilio, o sea, puedo pensar, no me da la cabeza para nombrar todos los que están teniendo una carrera súper exitosa y agencias y gira dos, tres Sí, al sí, sí, año. sí, claro. Eso antes era solo ellos, Imposible. solo ellos. Bueno, y Imposible. Bravetti, que cuando no fue reconocido acá, se volvió uno de los DJs que tocó para más gente uruguayo. Yo creo que ciento y algo, Es verdad, es verdad. 100 lucas de gente, digo. Y acá Monoblock también, yo hablo todo el tiempo acá porque acá las generaciones más chicas no saben quiénes fueron casi. Y fueron los que, como Tracid, hubo un tema de ellos que, soy medio malo, que no me acuerdo el nombre, pero que fue un tema como que mucha gente habló de Uruguay, pero fue como un glimpse y se apagó y no hubo una constancia de movida. Todo el resto la luchamos un poco y bueno, y aparecimos después y bueno, por constancia, digo. O sea que fue un boom así, eso fue tipo algo. Europa empezó a mirar Fue a Uruguay, gradual, fue fue gradual. gradual, fue más, me acuerdo de una fiesta que una chica irlandesa que habíamos conocido, era como que ayer los conocí a ustedes, que son todos uruguayos, y tipo en una pista está tocando Monoblock y en la otra pista está tocando Bruno Monteverde, que Bruno Monteverde es Ajá. un gran DJ y mejor persona, que fue un gran host en Ibiza. Él nada, y él y otra gente de Uruguay, fueron como muy cosas que sucedían random, Ahí va. pero ya empezamos a llamar la atención. Y bueno, después eso, pasó que Nicolás Lutz se mudó para Europa y digo, siendo el artista y el DJ que es, que bueno, hay unas cosas técnicas que después que quería hablar, que él las manifiesta mucho y por eso es mi valoración a él puntualmente en eso y por eso en mi valoración del DJ hay algunos DJs que de acá a Uruguay, como no sé, Manu Gelén, Nando, Edu y Félix, que son tan buenos en ciertas cosas técnicas de la tonalidad, Entiendo. ¿tá? Porque vos tenés la selección musical, tenés ponerlo a tiempo, tenés cómo lo mezclás, la Ajá. frecuencia, y después tenés un tema de que cuando en el vinilo, cuando vos mueves el pitch, cambiás la tonalidad, y al cambiar la tonalidad, salís
de la división matemática que es el sistema cromático establecido. Sí, Y no solo salís sino que también lo sacás. Es como hacer un degradé en lugar de, si tenés una regla en centímetros y todo el tiempo tu lenguaje es explicarle a alguien en centímetros y de repente te dicen una pulgada. claro. Pero ¿para qué es una pulgada? Y el otro te dice 1 milímetro. Entonces, que una persona sin saber de música, porque hasta los que saben de música lo hacen intuitivamente, genere algo que no solo suena bueno, sino que no se puede medir si está bien o mal porque saliste del sistema, es increíble. Entonces, Nicolás mereció el reconocimiento que tenía y después gente como Omar, como Nando, con la constancia, bueno, Emilio, Nico Teorena, o sea, mucha gente y bueno, eventualmente hace ruido. Claro, Después también se generó una mística grande con Uruguay y con Fonotec, claro. porque eran muchos artistas, ellos en ese momento siguen siendo muy relacionados a Fonotec. Entonces, a mí me pasa, yo tengo artistas, amigos de renombre que yo sé que tocan en clubes grandes de Europa y las de taquito que me mandan mensajes que te dijeron algo de cómo estuvo mi set en el fono. Claro. Hay lo que hizo Cristian en el fono como artista y como curador hizo que tenga el lugar que tiene, ¿viste? O sea, es muy respetado, ¿entendés? La diferencia que pueda tener cualquiera con lo que sea, pero hay una curaduría muy respetada y que se lo ganó y que claramente si tantas personas que saben lo reconocen y se sienten interpelados por eso, porque es real, ¿viste? Entonces, Fonotec, los artistas que se destacaron, los discos que salieron, discos de Michel, discos de Santiuní, de gente de generación más joven que allá alucinaban, ¿viste? Tinchastones, tipo, o sea, me mola decir nombres porque estoy pensando en todos los otros que están ahí pensando ustedes, pero no los voy a nombrar a todos. ¿Sentís que te sentís parte de una generación que le abrió puertas a otras? Sí, en realidad lo que yo más siento como abrir puertas a otras, la verdad, es dando clase. Porque literalmente darle las herramientas a alguien para que se exprese es para mí lo que más me motiva y digo, varias de esas personas que nombré aprendieron conmigo, entonces tipo, les va muy bien, me pone re contento y está clarísimo que eso, como lo que decía de Cristian, o lo que decía de lo que sea, o lo que decía de la influencia de Bruno, genera que el ecosistema de la movida mejore, ¿entendés? Digo, o sea, estás pasando el pique, hace miles de años nos pasamos los piques de música. Claro. Si no lo pasamos más, no sigue. Entonces sí, yo tengo esa responsabilidad. Siento como artista lo he hecho, pero también tuve muchos altibajos y estoy hace 20 años que toco. Entonces, o sea, me enojé y dejé todo 3 veces y hice otra música y hice música con instrumentos y me fui a Australia y toqué con una chica australiana que hicimos mucha música, hice música para publicidad, hice muchas cosas. Siempre voy a hacer música. O sea, tengo la suerte que soy autosuficiente con la música. ¿Qué consejo le darías a un pibe? Sin entrar en esto, no, te voy a dar un consejo de vida, no, sin entrar en eso, pero qué le dirías a alguien a ese pibe que viene o esa piba que te llama, te manda un mensaje y te dice, che, quiero arrancar a producir, quiero arrancar a No, aprender sí, a pinchar? a ese no le diría nada porque nada, he ido aprendiendo, pero los consejos se piden o se dan en un contexto que van. Yo hay algo que digo, que fue esto, que un alumno me lo mandó en un video un día que aparte me lo dijo, o sea, cuando vos me dijiste que vos te frustrás todas las semanas con lo que yo te admiro, que es re lindo, el loco, viste, me re admiraba como artista, me hiciste más fuerte porque me hiciste dar cuenta que tipo vos también te frustrás. Entonces, principalmente eso, que la frustración o sea, es una mina para sacar cosas, ¿viste? Te frustraste porque llegaste a ciertos límites o por el otro consejo que daría. O sea, básicamente eso, la frustración no es un enemigo. Va a estar ahí. Exacto. Entonces, y bueno, y el otro que digo siempre bromeando en las primeras clases es constancia mata galán. O
Ellos, viste, me ven a mí y dicen, no, porque yo lo hice por muchas horas y no tuve facilidad. Entonces, como me dijo alguien una vez que cuando le decían que era talentosa, ella igual era talentosa, que básicamente es tener un poco más de facilidad. Pero también cuando alguien te dice así, ella me decía, tipo, esta persona me decía que estás menospreciando las horas que yo puse para lograr algo. O sea, si vos me decís simplemente, ay, vos sos talentoso, vos te estás justificando y me estás rebajando a mí. O sea, yo no soy talentoso, yo no nací y hice así. Sí hay gente que tiene más facilidades. Yo lo veo con los alumnos, hay gente más de mi clan y hay gente más de que nació con una caja de colores, con más colores. Pero a veces, muchas veces esa gente que tiene eso no son los que siguen. Muchos de mis alumnos que abandonaron porque tienen tan claro lo que quieren y todo que se frustran más. La gente con ciertas facilidades, como Fabián O'Neill. O sea, Fabián O'Neill hubiera sido Messi y igual, está perfecto lo que hizo, ¿no? Lo mismo nos pasó a cada uno de los que tomó decisiones en la carrera y abandonar, no abandonar, hacer. Pero bueno, está, si vos querés ser bueno en algo, la constancia es todo. Es como, creo que era Picasso que decía, si el, si la inspiración es real, que me agarre pintando. Mirando para atrás, ¿cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje en todo este recorrido? Y yo soy medio, no sé cómo decirlo, pero me gustan las cosas a veces un poco que me dan un palo grande, ¿viste? Le escapé tanto a los palos antes y fui tan de justificarme que cuando ese momento después de los 30 años que aprendí piano solo, que aprendí clarinete, que empecé a estudiar música, después de que estuve mucho tiempo en una cama postrado, suena muy cliché de película, pero empecé a tener placer por darme palo, ¿viste? Ajá. En el sentido, yo me pongo a estudiar piano y a veces estoy solo y creo que estoy solo y alguien, ¿viste? O sea, no mal, pero me puteo cuando, ¿viste? Porque me hago que tengo como un videojuego. Hago 12 ejercicios y tengo 3 vidas y en la tercera vez que estoy haciendo el 12 caigo y, ¿viste? Y darse palo, ¿entendés? Entiendo. Porque yo me fui a Europa y estaba un poco verde. Es más, ese tema Monster Horses y algunos temas así, había sacado un sello de mierda que se llama Immigrant, sello de mierda, porque nada, acá éramos muy ignorantes y los locos sacaron un tema mío que salió parte de un compilado llamado Renaissance, que era... Sí, lo conozco. Claro, y bueno, nada, y no, yo le dije, qué bueno que no fue, y me dijo, no, qué bueno que no fue a nosotros. Entonces, bueno, nada, fueron errores o lo que sea. Pero después también me pasó de ir a tocar a lugares y darme cuenta que no estaba a la altura y que gente que yo admiraba le preguntara y me dijeron la realidad, que sonaba muy in the box, que significa que no sabes mezclar ecualizadores y hacer mezcla, viste, paneos. No. Tenía buenas ideas, pero nada, fui muy verde y me enfrenté a situaciones. O sea, viste, hoy en día a mí me divierte. La otra vez una piba me dijo, digo, ay, vos sos Muten, una piba, era bastante grande. Me dijo, hasta el 2009 me encantaba tu música, después no. La gente y a mí me gusta. Claro, O sea, sí, ese tipo de alguien puede feedback, decir, ¿no? vos, ¿qué te crees que eso para decir? Pero a mí me divierte lo patético y bizarro de las cosas, ¿viste? Es que... A mí, yo soy así, y si te das palo un poco, viste, es como que antes le escapaba y la vergüenza de hacer un papelón. Hoy en día, yo qué sé, estoy con un DJ más joven y él le pega la púa y yo digo, fui yo, ¿entendés? O sea, como que yo le agarré gusto, ¿entendés? O sea, se me queda una pelusa y me pongo, tipo, trato de sacar la púa, pum, limpiar la pelusa y ponerla a tiempo, que antes me daba pánico. Pero peor que esté sonando con la pelusa, o no sé, o le doy mucha importancia. Por ejemplo, cuando toco con banda, me di cuenta que a veces yo, como soy el que compongo, viste, en senderos y otras fiestas, he tocado como con banda y música diferente, electrónica. Y me doy cuenta que, claro, como yo tengo la idea de todo lo que está haciendo, si alguien se equivoca, vos no te das cuenta y lo mirás con una cara de odio, que él, ¿qué le va a pasar? Se va a sentir mal, me va a mirar mal, el público va a sentir eso. Entonces, cuando algo no me gusta ahora o así, quiere decir que no me gusta, pero redondealo. Y si te hago así, me río, terminás ya porque lo odio.
Y parece una tontería, pero es un código que hace que en ese somos sensibles cuando estamos ahí expuestos en ese momento, ¿viste? Entonces yo en algún momento cometí alguna pelotudez, bastantes pelotudeces, pero bueno. Y hoy en día me pasa que con guachos más chicos, ambas cosas, ¿viste? Trato de eso. No sé, el otro día en un after, un chico se puso a zapatear y le empezaron a dar palo y digo, realmente lo abracé y dije, para esto se inventó el after, o sea, es el momento donde te equivocás y tus amigos te descansan, te lo aprendés. No tipo, se equivocó, no es una fecha de 1000 Entiendo. personas. O sea que es un poco esto que tiene que ver quizá con tolerar la frustración, ¿no? Que de alguna Exacto. manera, ¿no? La frustración genera un poco eso, ¿no? El darte palo. Y te está diciendo capaz que por ahí no es directamente o te pone a prueba. Yo qué sé, yo ahora estoy afinando pianos y en este momento afinar pianos, el disco de Future Jazz, este medio experimental que estoy haciendo con Miguel Nieto y Félix Gelén y dar clases, es lo que más me motiva. Y capaz que la frustración esa que tuve me hace, dentro de no tanto, no hacer más música electrónica. Y lo importante es que a mí me haga feliz y que yo le comparta lo que soy de verdad, y mi responsabilidad de compartir música. O sea, es una responsabilidad. Mencionaste, ¿no? Varias veces, ¿no? Esto de las frustraciones. Mencionaste un par de veces, ¿no? Esa situación a los 30 años que te llevó a estar varios meses postrado. Eso de alguna manera, ese momento, ¿no? Sin música, sin arte, ¿hubiese sido diferente? Si yo no hubiera sido artista me pasaba eso. Y Tu bueno, alma, tu espíritu, esas ganas de querer hacer cosas. y la realidad creo que si hubiera sido panadero, también hubiera sido un poco panadero mediocre porque así... ¿Se te da bien la pizza? A ver, lo que quiero decir es que antes de esta situación, que es bastante cliché de accidente de auto, que bla, 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 y me pasó, no voy a ahondar en eso, pero es la típica, no sabía lo que tenía, pero es verdad, te pasa algo que yo estuve 3 meses postrado y 6 meses para volver a caminar Ajá. y me cuestioné cosas, ¿entendés? Ahí Y va. entonces dije, no me va tan mal, porque ya había tenido giras, había ido a tocar Europa, tocaba casi todos los veranos en fechas grandes, o sea, tenía mis logros en ese momento, no era que me estaba yendo mal y cambié, Claro, sí, sí, sí. pero me di cuenta que yo sabía que podía dar más. Entiendo. ¿Y entendés? Entonces dije, ¿por qué querés tocar clarinete? Y digo, y claro, y ahora me pasa eso y voy y pruebo y me frustro, pero ahí tuve que esperar 3 meses para poder hacer así. Entiendo. Entonces muchas cosas en ese momento me las valoré más y las profundicé y me puse más Pero la exigente música me conmigo. imagino que también te llevó un poco a eso, ¿no? Aprender a tocar instrumentos. Bueno, la música, el accidente fue en una fiesta que yo ya había tocado, así que literalmente la La música me llevó a música te eso. llevó a todo. Sí. No, la música para mí es lo único que el ser humano intachablemente eh, lo valoro y creo que somos un ser especial. Pero cuando dicen el amor, yo qué sé, Hitler amaba a la perra, la perra esta pastora alemana que tenía, yo sé, el amor es como un concepto que sí, pero lo entiendo, lo comparto y todo, pero la música es empírico, hace 40.000 años empezamos o más, o sea, mucho... Te motiva a seguir produciendo qué cosa? La frustración es un motor, por ejemplo, para producir. Yo creo que ahora, mira, por ejemplo, ahora en un momento tuve el live del Emil, que es el live que tengo armado ahora, que lo renové y que la verdad quedé re contento y la gente también. El haber hecho otras cosas me hizo volver y hice tipo, boom, y en 3 meses armé un live con bastantes cosas Ahí va. nuevas y buenas y que me gustan y con realidad. Y yo se puse un vocal de Martín Sirio, pero yo esos vocales alternativos que pongo, no, digo, me gusta generar cosas así Ajá. diferentes y contrastes, ¿Siempre ¿viste? fuiste así, por ejemplo? Sí, sí, siempre fui así y a veces eso es peligroso y no todo el mundo siempre te van a aplaudir. Claro, O exacto. sea, en otros países, bueno, en Colombia una vez puse un tema hip hop, pero que el rapeo era como un poco arreguetoneado, un tema mío con el H, que nunca salió. Y nada, y la gente se requemó, porque en Colombia Ahí va. está todo mal la electrónica con el reggaetón, Son cosas que no se mezclan, como digamos. cuando yo era más chico. Te pongo un ejemplo. Sí, sí, O sí, sea, sí. vos te la jugás y Claro, te no puede ir siempre bien, te puede ir la... mal. Claro.
Pero bueno, nada, sí, yo diría eso nomás. Eh, It's all I have to say about that, como decía Forrest Gump. ¿Tenés algún sueño pendiente? ¿Un qué? ¿Algún sueño pendiente? La verdad, o sea, O sea, viajar es o como. sea, algo que te gustaría hacer dentro de la música, digamos, ¿no? O inclusive también fuera de ella. Sí, yo creo que casi siempre está relacionado con viajar, que es lo mejor que me pasó en la vida, que fue gracias a la música, mi primer avión, y viajé solo muchísimo, que fue algo que me hizo crecer, y conocer músicos, y bueno, sí, te puedo decir, yo qué sé, no sé, eh, componerle un cinte a Jamiroquai, no sé, hay mil cosas que me puedo Ahí poner a va. pensar. ¿Te Pero gustaría tiré componerle un ese, cinte a Jamiroquai? se me salió ese ahora, yo decía, Bien. ahora, digo, estoy haciendo en el disco estoy haciendo, Hugo Fatoruso, que tengo cierta relación a través de email hermosa y que ha tocado conmigo, me grabó unos sintes. Entonces, en este momento, la verdad, no hay nada que supere a eso. O Entiendo. Sí, sea, sí, sí. mirá, lo digo y mirá cómo me No, pongo. no, a mí también ya me generó como Claro, o cosita, en sea, realidad. para mí eso en mi carrera musical es mi primer logro. A ese nivel te lo digo. Entonces, capaz que después va a haber otro que me genere algo. Pero ahora es más como, bueno, en este momento arreglar un instrumento que estoy arreglando, que es un armonio Mustel que heredé y que hay dos o tres funcionando en el mundo y que lo estoy restaurando con mi maestro de afinación de piano. Ese sería mi sueño ahora, te diría. Qué lindo. Y bueno, si mirás hacia atrás, ¿sentís que cumpliste lo que alguna vez imaginaste? Pasa que eso, Allá, viste que esto que yo te hablaba al principio de, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que en concreto que te quisiste un tema? Bueno, ¿cuándo fue esa vez que dijiste, che, esto va a ser lo mío, yo quiero llegar a tal lugar? no, ¿Sentís que bueno, cumpliste lo que pasa eso? es que está bien, hay varias respuestas. O sea, primero que nada, cuando decidí, fue cuando decidí sacrificarme, porque siempre tuve una familia que me recontra apoyó, pero de elegir la música y meterle y buscarle la vuelta como hoy, que hago muchas cosas relacionadas a la música. Después, creo que es dinámico, yo qué sé, en un momento te digo, una meta era tocar en una fiesta gigante para 2000 personas. Y bueno, está, yo qué sé, no voy a mentir. Ahora, a mí eso no me pasa. Digo, sí, recontra quiero tocar. Yo qué sé, me decís así, sueño, bueno, una fecha de hacer un live de, a ver, Luis Malón, yo, Detecte cerrando. Eso lo tengo que editar. No lo tengo que editar. No sé, ahora me decís un sueño y una fecha de los lives de Uruguay que más me gusten, Ahí tocando va. juntos y abriéndole a DMX Crew, una fiesta para 3000 personas en las DMX sierras. Crew, qué lindo. Pero la verdad, ya no, es dinámico. Entiendo. Sí, sí logré muchísimas cosas que quería, sí, estoy orgulloso de Ahí mí. va. Sí, estoy orgulloso y logré muchísimas cosas que quería. Y ojalá logre las que Superaste las fucking quiero. frustraciones. Sí, y me llevó a lugares que no me hubiera imaginado. Y a situaciones que no me hubiera imaginado y a cosas que viajar y que alguien en Colombia me diga, vos gracias a que vos haces música, yo hago música. Conocer un amigo en Eslovenia y que, o sea, principalmente eso, conocer las personas que conocí a través de la música y que son mis amigos y están en otros países y conformamos con una cosa global que me encanta. Para ir cerrando, Sí. si tuvieras que definir en una frase lo que representa la música electrónica para vos, ¿qué dirías? Bueno, la música electrónica me parece. Lo que pasa es que no voy a hacer algo tan emocional, sino algo como, nada, me parece una música que a nivel del lenguaje musical de complejidad rítmica y altura, o tonalidad, armonía, etcétera, a veces puede resultar simple, pero que con el desarrollo de los timbres de los sintetizadores y la riqueza de la tecnología, de la electrónica y la computación, se generan timbres y sonidos y diseño del sonido que junto a una base rítmica super tribal hace sentir cosas que están muy profundas y que tienen una relación con la expresión sin tanto pensar, como que digo, no es una música como
que sea tan claro el sentimiento de ahora estás triste, ahora estás feliz, ahora Entiendo, estás claro. como una cosa más introspectiva que a mí personalmente me hizo mucho bien y me hizo amar la música electrónica y me hizo crecer. Entonces tiene eso. Y nada, básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Tremendo. Hoy tengo el uso de